Voy a compartir el tema de las heridas emocionales de la infancia y todo está conectado. El Espíritu Santo es perfecto y Él ha inspirado cada tema, cada palabra que cada una de nosotros necesitamos recibir. Para los que no me conocen, soy María Isabel, soy peruana, vivo en Florencia hace 32 años, estoy casada con Ricardo hace 29 años, es italiano y tengo 2 hijos. El tema de las heridas es un tema que para mí ha sido una gran bendición de Dios. Siempre creí que cada uno de nosotros tiene un alma herida porque venimos de la raíz del pecado, pero nunca entendí, como en estos últimos, sobre todo 5 años de mi vida, cuánto las heridas no sanadas condicionan inclusive nuestra relación con Dios. No solamente nuestra relación con nosotros mismos o mismas, o la relación con nuestros esposos o con los demás, sino que realmente el gran obstáculo es que estas heridas no sanadas son un obstáculo para nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces esos mensajes que dejaron esas heridas de la infancia tienen un diálogo interior constante con nosotros y no nos permite recibir el amor perfecto y condicional de Papá Dios. Entonces, nosotros hemos sido creados para amarnos de parte de Dios hacia nosotras, ¿sí? Ese es el primer amor de Él hacia nosotras, para amarnos de Él, Dios, hacia ti. Él te creó para amarte. ¡Qué maravilloso! Cada día que nos despertamos necesitamos ser amadas. Y cuando yo me despierto y cuando tú te despiertas, Papá Dios te dice: te amo, hija, te amo, hijo. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla! Para eso fuimos creados. Luego, para amarlo. Y luego para amar a los demás. Ese es el orden. Recibimos el amor de Dios de manera vertical, recibimos y luego podemos amar a los demás. Pero de ese amor de Dios, es a través de ese amor que podemos nosotros amarlo a Él. No podemos amarlo con nuestro amor humano y muchas veces tratamos de amar a Dios con nuestro amor humano. No lo lograremos, porque nuestro amor hacia Él viene del amor que Él te tiene a ti y a mí. En 1 Juan dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. No lo olvides. Todos los días necesitamos recordar que tú lo amas porque Él te amó primero. ¡Qué hermoso! En Mateo 22, 37, 38 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y esa es la segunda parte, que es para amarlo. Luego, en 1 Juan 4:7, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y el que ama es hijo de Dios y lo ha conocido. Eso es lo tercero, para amarnos entre nosotras, entre nosotros. Y en Filipenses, como dice acá, a través de este amor, es a través de ese amor que se cumplirá tu propósito. Y eso está en Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Así que tú lo crees. ¿Tú crees que aquel que comenzó una obra en ti la continúa a perfeccionar? Amén. Gracias, Señor, por esto.
mi versículo preferido. Y se enlaza a todo lo que Ben estaba hablando y a lo que también estaba hablando Mercedes. Todo, 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 di conmigo, todo ayuda a bien para aquellos que aman a Dios y han sido elegidos según su propósito. Todo lo que has vivido, puedes observar cómo ha servido para glorificar a Dios y para transformar tu vida. Puedes creer que lo que estás viviendo hoy, Dios lo transformará para su gloria y transformará tu vida. Amén. Nosotros sabemos que Adán y Eva fallaron, ¿verdad? No era el plan de Dios que nosotros viviéramos llenos de dolor y heridas. Entró el conocimiento del bien y el mal por consecuencia del pecado original. Y entró la muerte espiritual, la separación de Dios. Entró la maldad, el egoísmo, el dolor y el sufrimiento. No era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Y no es la voluntad de Dios tampoco ahora. Es por eso que Él transforma lo malo en bueno. Él transforma el dolor en gozo, en victoria. Voy a hablarles de la sobrevivencia de un niño. Vamos a hablar del tema, estamos hablando del tema de las heridas infantiles. Estamos hablando, estas heridas se originan en un lapso entre el vientre materno hasta los 6-7 años de edad. Luego Julieta va a hablar de cada una de las heridas. Yo voy a explicarles también a nivel bíblico por qué es importante comprender y sanar nuestras heridas. Entonces, la sobrevivencia de un niño, ¿de qué cosa depende? O de una niña, ¿no? El mayor miedo de un niño o una niña es perder la conexión con las personas adultas que le garantizan su seguridad y sobrevivencia. Un niño apenas nace, cuando tú naciste, tú dependías totalmente de alguien más. Sea a nivel de alimento y también a nivel afectivo. Un niño para sobrevivir necesita ambas cosas, ¿verdad? Estamos hablando de la parte psicológica. El niño o la niña inconscientemente, hay algo que le habla adentro, se pregunta y le pregunta a los padres o a quien lo cuida, ¿quién quieres que yo sea? Y estamos hablando de identidad, ¿verdad? El niño inconscientemente, tú te preguntabas, ¿quién quieres que yo sea? La respuesta del niño es esta: yo solo quiero ser amada o amado. Pero, ¿qué cosa sucede? Lamentablemente el niño siente que es amado, sí, hay una condición. Los padres los amamos si hacen una determinada cosa. Si la hacen bien, los amamos. Si la hacen mal, le demostramos que hay algo que se ha interrumpido en nuestra relación con ellos. Entonces el niño siente esa condición, no es un amor incondicional. Por eso es que tú y yo sanamos a través de ese amor incondicional del Papá Dios. Porque Él sí te ama de manera incondicional, no tiene condiciones. ¿Te portas mal hoy día? Él, gracias a Jesús, te ama. ¿Te portaste mal ayer? Te sigue amando. Pero claro que Él quiere que nos arrepintamos cuando nos equivocamos, ¿verdad? Porque nosotros vivimos por la gracia de Jesucristo, pero también Él nos lleva a tener un corazón sincero y decir, papá, perdóname, me equivoqué, no quiero ser así. Entonces ese niño trata de siempre llenar las expectativas de ese adulto, de ese padre o de esa madre, para ser amado.
los padres ponemos todas nuestras expectativas sobre nuestros hijos. ¡Wow! Eso es un peso muy fuerte en las espaldas de esos niños y de lo que sucede también en nuestras propias vidas. Ahora, hay dos tipos de heridas del alma. ¿Okay? Nosotros tenemos que siempre recordar que nosotros somos espíritu. Somos, esa palabra es importante. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Nosotros no somos cuerpo, nosotros no somos alma, nosotros somos seres espirituales creados a imagen y semejanza del Papá Dios. Pero hay una cosa muy importante, y es que la palabra de Dios dice que todo nuestro entero ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado, apartado hasta la venida de Jesucristo. Y a veces nosotros nos damos cuenta que somos demasiado espirituales y descuidamos todo el aspecto del alma, de santificar el alma. Nosotros no somos solo espíritu, nosotros tenemos un alma, y en el alma ¿qué cosa hay? Nuestra mente, emociones, sentimiento, voluntad. El alma determina tu vida aquí en la tierra cuando va o hacia el cuerpo o hacia el espíritu, que es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, tú y yo tenemos que entender que también necesitamos santificar nuestra alma. Quiere decir, desarrollar la mente de Cristo para que tus pensamientos sean sus pensamientos. Ahora, hay dos tipos de heridas emotivas del alma. Las heridas de la infancia, como les dije, tienen un comienzo desde el concebimiento hasta los 6-7 años de edad. Ahora, cuando el niño o la niña recibe estas heridas de la infancia, ¿okay?, quedaron en la mente ciertos mensajes. ¿Qué cosa pasa? Un niño, una niña no tiene la capacidad cognitiva ni analítica de poder decir: ah, no, papá me dijo así y eso no es verdad. Me dijeron: eres un tonto, no sabes hacer nada, o eres una tonta, siempre te equivocas. Pero no tenía la capacidad de decir: no, yo en realidad sí valgo, sino que creyeron a esas mentiras que el enemigo, a través de esa, digamos, humanidad de los padres, que aún no se han convertido a Cristo o que no han renovado la propia mente, dicen palabras de muerte. Y ese niño, esa niña creyó a eso: soy un tonto, no valgo nada. Ese mensaje se quedó registrado en la mente y es una sensación que te acompaña constantemente. No valgo, no valgo nada, a nadie le importa, ¿para qué existo? Estos mensajes crean patrones de conducta, porque son pensamientos que nos llevan a acciones. Todo nace de un pensamiento. Todo nace de un pensamiento. El pensamiento te lleva a sentir una emoción y la emoción te lleva a una acción. Por eso es que tenemos que santificar nuestra alma, porque tenemos que desarrollar la mente que ya espiritualmente Cristo nos ha dado su mente, pero eso es espiritualmente. El pasarla en la práctica de todos los días es un trabajo que el Espíritu Santo lo hace con nosotros. No estamos solos para hacerlo. Entonces, esos patrones de conducta son mecanismos de defensa y necesidad de aceptación
que determina la personalidad que nosotros cuando ya crecemos somos, ¿ok? Después tenemos las heridas después de la infancia, ¿ok? Son otro tipo de heridas. Más o menos es alrededor de la preadolescencia, inicia más o menos entre los 11, 12 años de edad hasta que ya somos adultos y prácticamente durante toda nuestra vida. Pueden surgir heridas que no han sido cuando éramos pequeñas, pero que después recibimos ese tipo de heridas cuando ya somos adultas. Pero ¿qué cosa sucede? Ya tenemos esa capacidad para poder analizar y decir, si alguien me dice, no sé, mi esposo o cualquier persona, sí, pero está muy mal lo que has hecho, tú no vales. Un momentito, ya soy una adulta. Ya no soy la niña que dependía y creía esa mentira, sino que yo puedo ya decir no. Y si soy en Cristo, Padre, yo sí tengo valor en ti. Yo soy tu hija preciosa. Y esa mentira no la recibo en el nombre de Jesús, porque yo tengo valor para ti. Entonces, un adulto ya tiene esa capacidad cognitiva de analizar y no recibir esa herida. Pero ¿qué cosa sucede? Muchas veces, si tú y yo tenemos una herida específica de la infancia, ¿okay?, y se vuelve a realizar otra herida del mismo tipo cuando soy adulta, el dolor se vuelve muy intenso, muy profundo y ya lo veremos. Les hago un ejemplo. Vamos a hablar de las 5 heridas infantiles. La primera herida es el rechazo, que es la herida más profunda y que se puede concebir desde el vientre materno. Por ejemplo, si yo no sano de esa herida y yo tengo una relación con una persona al lado mío que me rechaza, mi dolor va a ser tan fuerte. ¿Por qué? No por lo que la persona me está haciendo en ese momento, sino porque está sacando una memoria de dolor de niña que a mí me rechazaron. ¿Me debo entender? Nuestras reacciones son un buen termómetro. ¿Les ha pasado muchas veces que hemos dicho, ¿por qué reaccionamos así tan fuerte de esa manera? Pero no era una cosa tan grave. Porque hay una memoria de dolor en tu mente que aún no ha sido sanada, pero que Dios quiere sanar. Quiero explicarles el origen de nuestro comportamiento. ¿Okay? Nosotros nacemos con un temperamento. Nacemos con un temperamento. Y el temperamento es un conjunto de características con los que hemos nacido. Tiene que ver con la genética, la raza, el género y otros valores hereditarios. O sea, tú y yo tenemos un tipo de temperamento. Obviamente, ya ese temperamento viene con el pecado original, ¿ok? Por eso tiene virtudes y defectos. Luego está el carácter. El carácter es nuestro yo, nuestro falso yo, porque viene siempre del pecado original, ya está la caída, ¿verdad? Pero un poco civilizado con la educación, lo que aprendemos, ¿no? Entonces está temperamento más carácter. Y lo tercero es la personalidad, que es lo que tú manifiestas. Y dentro de esa personalidad están los mecanismos de defensa después de las experiencias dolorosas vividas. Y es lo que mostramos en nuestras relaciones. ¿Sí? ¿Claro? ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta aquí? Perfecto. ¿Están despiertos todos? Qué bueno, porque ya estamos cerca del almuerzo, así que después de toda una mañana de escuchar, pero qué bueno que estamos despiertas aún. Vamos adelante, Liliana, gracias. ¿De dónde se habla de las heridas emotivas en la Biblia? Es muy importante que todo lo que nosotros compartamos a los demás tenga un fundamento bíblico. Porque si no vamos a tomar todo lo que el mundo propone y lo vamos a introducir en la iglesia.
y eso no es bueno. Tenemos que siempre saber el origen de las cosas y que deben tener un fundamento bíblico. En Marcos 7, 20, 23 dice: lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale, o sea, lo que nosotros tenemos en nuestra mente, todas esas heridas, ese dolor, dice que lo que sale es lo que contamina al hombre, porque desde adentro del corazón, y la Biblia muchas veces cuando habla del corazón, habla de la mente, porque es el centro donde se origina la conducta, nuestro comportamiento. Porque desde adentro del corazón salen los malos pensamientos, ¿sí? Inmoralidades sexuales, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia, la insensatez. Todas esas maldades salen de adentro y contaminan el corazón del hombre. Jesús enseñaba a los fariseos en ese momento que un corazón herido con heridas profundas no curadas llevan raíces de pecado, ¿ok? Que salen del interior del ser humano, contaminando nuestros pensamientos y nuestra mente, produciendo emociones tóxicas que nos impulsan a cometer acciones contra la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros luchamos, ¿no? No queremos hacer como el mismo apóstol Pablo decía, ¿no? El bien que quiero hacer no lo puedo hacer y hago lo malo que no quiero. Y eso le pasaba a él y también a nosotros. Por eso es importante que tú y yo busquemos en la profundidad. Quiero decirles algo muy importante. Las emociones y los sentimientos son dos cosas diferentes. El sentimiento es algo que constantemente sientes y la emoción es algo que viene por una situación momentánea y luego se va. ¿Okay? Una emoción puede volverse un sentimiento. Por ejemplo, la ira es cosas diferentes. Mientras que estemos en este cuerpo y vivamos en esta tierra, todos vamos a sentir emociones negativas. Jesús mismo sufrió, era un hombre de dolores y él sufrió mucho emocionalmente cuando tuvo que enfrentar el propósito de Dios. Entonces, no te sientas mal porque tienes emociones negativas. Es normal, es natural, pero el Espíritu Santo te ayuda a manejar esas emociones negativas para que no se vuelvan emociones tóxicas. Una emoción negativa no es una emoción tóxica, pero se puede volver. ¿Sí? ¿Cómo se vuelve una emoción negativa? ¿Cómo se vuelve tóxica? Con el proceso que le llaman y pienso en ese pensamiento negativo y sigo pensando y se volvió tóxico porque ya tomó un espacio en mi mente. Entonces, tú me vas a decir el tiempo, ¿verdad? Estoy calculando porque yo no me doy ni cuenta a veces. De repente si veo que alguien se está durmiendo me doy cuenta que me he demorado mucho. Sí, ok, perfecto. Entonces, leamos el tema de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Liliana, puedes ir adelante, gracias. Ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos. Solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien sírvanse los unos a los otros por medio del amor. Porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen los unos a otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. Digo pues, anden en el espíritu, ¿no? El andar y caminar es una acción. Anden en el espíritu. No dice, estén parados en el espíritu. No, anden, caminen en el espíritu.
decían, voy a amar a esta persona, voy a tener paciencia, voy a tener autocontrol, ¿no? ¿Ok? Hay una acción. Bien. Y anden en el espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira. Sabemos de eso, sobre todo las mujeres, ¿no? Contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borrachera, orgías y cosas semejantes a esas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, si nosotros no sanamos nuestras heridas de la infancia, caeremos siempre en esas acciones. ¿Por qué? Porque ese dolor nos da impulsos. El dolor te crea un impulso de reaccionar de una determinada manera. ¿Ok? Ahora, los recuerdos dolorosos que no son sanados por el poder del amor de Dios nos llevarán a actuar en los frutos de la carne que hemos hablado, ¿no? Pero si tú permites que Él te sane, los frutos de su espíritu serán siempre más evidentes en tu vida. Es un proceso, poco a poco. Ten paciencia contigo mismo. Ten paciencia. Entra en el camino de sanidad, de desarrollar los frutos del espíritu en tu vida, pero ten paciencia contigo misma. Dios la tiene. Y muchas veces nosotros tenemos mucha amargura con nosotros porque no logramos, ¿verdad? Pero si Dios, gracias a Jesús, no la tiene con nosotros, ¿por qué tú la vas a tener contigo? ¿Te estás poniendo en el lugar de Dios? ¿Eres superior a Dios? Si Él te ha perdonado, ¿por qué tú tienes que tener amargura hacia ti? Piensa, reflexiona, eso es orgullo. Creemos que es bueno sentir, ay no, yo me equivoco, qué mala que soy. Una cosa es la tristeza según el corazón de Dios, que lleva al arrepentimiento. Y una cosa es tener amargura hacia nosotros. Eso no es voluntad de Dios. Y cuando tú tienes amargura hacia ti mismo, te estás poniendo sobre Dios. ¿Has pensado alguna vez en esto? El amor de Dios cura todo. Factores importantes por considerar cuando hablamos de las heridas emotivas infantiles. Vamos a ver 3 factores. Cuando nosotros vamos a hablar, y luego Julieta va a hablar específicamente de cada herida, vamos a hablar de las características, quiero que sepan una cosa muy importante, porque vamos a hablar, cada herida se origina, puede ser por el padre o por la madre, ¿sí? Pero no es el objetivo que tengamos rencor hacia nuestros padres, absolutamente no. Es simplemente para poder encontrar la herida, ¿ok? Porque ahora vamos a ver que hay 3 factores por los cuales se desarrolla una herida. Y nuestros padres son un mínimo. El mayor factor es el pecado que entró en la humanidad. Eso, así que si tenemos que estar con alguien molestos, contra Satanás, que tentó a Eva y a Adán. Vamos a ver esos 3 factores. El primero es la predisposición. Estamos hablando de las heridas. Así como cada uno nace con una predisposición para desarrollar una enfermedad física, ¿verdad? Hay quien nace con la predisposición para desarrollar el diabetes, el cáncer al pulmón. También se nace con una predisposición a desarrollar una determinada herida. Tanto es verdad que yo que trabajo con esto ya hace muchos años, porque eso es mi trabajo,
familias donde han vivido las mismas situaciones, pero una ha desarrollado una herida y la otra ya no. ¿Por qué? Porque una tiene la predisposición y la otra no. ¿Okay? Hay una predisposición de desarrollar una determinada herida. El segundo factor es la percepción. Cuando hay una situación, tú y yo la vamos a percibir de manera diferente, ¿verdad? Si yo hago una situación acá y te digo, ¿tú cómo viviste esto? ¿Tú cómo viviste aquello? Y una me va a decir, yo lo viví así, la otra, porque cada uno percibe una situación de manera personal. Ese es el otro factor. Y el tercer factor son nuestros padres. O sea que es solo un 33% nuestros padres. Así que perdonémoslos, no sabían cómo hacer, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Cada herida infantil tiene una máscara. La máscara es un mecanismo de protegernos del dolor. ¿Sí? ¿Ok? Vamos adelante, Diana. Las heridas son, la primera es el rechazo, y conforme van apareciendo en la edad. La primera es el rechazo y la máscara, vamos a ver más adelante, es el fugitivo. La otra es el abandono y la máscara es el dependiente. La otra es la humillación con la máscara del masoquista. La cuarta es la traición con la máscara del controlador. Y la quinta, la injusticia con la máscara del rígido. Vamos adelante. Quiero hablarles de esto, el milagro de las lágrimas. Ustedes saben que yo soy un coach y soy un counselor cristiano y siempre tengo cursos de actualización por mi profesión. Y hace más o menos 3 años, uno de los cursos de neurociencia que hicimos, nos hablaron del tema de las lágrimas. Y me quedé impresionada cómo Dios nos ha creado de una manera increíble. Y nos explicaron lo que yo ahora les quiero explicar. Pero primero vamos a leer que a Dios le importan tus lágrimas. A papá Dios, cuando tú lloras, a Él le importan tus lágrimas. En 2 Reyes 25 dice, regresa y dile a Ezequías, líder de mi pueblo, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Dios nos ha creado maravillosamente y nos ha dado la posibilidad de sanar nuestro dolor emocional a través de las lágrimas. Hay una rama de la psicología que estudia la psicología de las lágrimas y han hecho una investigación, ¿no? Prácticamente llorar de dolor físico es una cosa, porque nosotros lloramos porque ¡ay, qué dolor! ¿No? ¿Verdad? Lágrimas vienen, ¿sí o no? Okay. Ese es un tipo de lágrimas. Lloramos de alegría, ¿sí o no? Nos ha pasado que lloran hasta de tanta risa comienzan a salir las lágrimas. ¿Les ha pasado? Qué bueno, porque pensaba que me había pasado solo a mí, me parecía que era un extraterrestre. Y después está el otro tipo de lágrimas que es de dolor emocional. ¿Ok? Llorar en las lágrimas de dolor emocional nos ayudan a nuestro bienestar psicofísico. ¿Ok? Y miren cómo nos ha creado Dios de manera maravillosa. Para poder llorar es necesario una conexión de nuestras neuronas, ¿okay? De las áreas que elaboran el sentir de la mente, se llaman áreas límbicas. Es donde está toda la parte de las emociones, ¿okay? Y se activan unas glándulas que consienten la secreción lagrimal. Los últimos estudios han establecido que el llanto estimula la producción de endorfina en nuestro cerebro. Todas las lágrimas contienen sustancias orgánicas que incluyen aceites, anticuerpos y enzimas. Las diferentes tipos de lágrimas son caracterizadas por moléculas muy distintas. Las
Las lágrimas emocionales contienen una hormona proteica y el neurotransmitidor leucoencefalina, que es un analgésico natural. Papá nuestro Creador, no podemos sanar mientras lloramos. Dios ha transformado lo malo en bueno. Todo lo malo lo transformará en bien si tú focalizas tu mente en que todo ayuda a bien para aquellos que aman a Dios y han sido elegidos según su propósito. Amén. Salmo 139:14. Te alabaré porque me creaste de una manera formidable y maravillosa. Y mi alma, tu alma, tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad lo saben bien. Que Dios nos bendiga.